siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el sábado fue hecho para el hombre, hermanos, no al revés. Dice el verso 28: por tanto, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús a sí mismo, es Señor aún del día de reposo. Hermano, el Señor fue el que hizo el sábado, ¿cierto o no? Amén. Y Jesús dice: yo soy Señor del sábado, yo decido qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Viene Jesús, hermano, y les dice, ustedes han leído el Antiguo Testamento. Jesús les dice: ¿no se recuerdan qué cosa hizo David? Cómo entró a la casa de Dios, tomó de los panes de la proposición y comió de ellos, aunque no era lícito. Hermano, mire, por mandamiento de Dios, nadie que no fuera sacerdote podía comer de esos panes. Absolutamente nadie, hermano. Estaba prohibido. Pero si usted ha leído la historia nos dice que David tenía una necesidad porque estaba huyendo del rey Saúl, quien lo quería asesinar. David, por necesidad, le pide al sacerdote que le dé algo de comer. El sacerdote le dijo: no hay nada aquí en la casa de Dios más que los panes que son para los sacerdotes. El sacerdote se los da y David los come. Y si usted ha leído la historia, la Biblia no dice que Dios le demandó algo a David por causa de eso. ¿Sabe por qué? Porque David no lo hizo, hermano, con mala intención. David tenía necesidad de comer en ese momento, hermano. Lo que Jesús les está queriendo explicar, que él y los apóstoles tenían necesidad, hermano, porque estaban trabajando para el Señor. Estaban llevando el evangelio de Dios a las almas, a los pueblos, a las aldeas. Probablemente no habían comido nada, no sabemos si hasta en días, hermano. Y cuando pasaron por el sembradío, arrancaron las espigas, las frotaron y se las comieron. En otras palabras, Jesús les dijo: ellos no tuvieron una mala intención. Estamos trabajando para el reino, les dijo Jesús. Entonces, por eso les digo, para Jesús el sábado era un día de dejar de trabajar para tu beneficio, en orden de hacer el trabajo de Dios. El otro ejemplo ahí mismo en Marcos capítulo 3 verso 1, hermano, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, hermano. No sé si usted notó en los tres ejemplos que leímos, Juan 5, Marcos 2 y Marcos 3. En uno sana un paralítico, en el otro él y los discípulos están predicando, y en este sana un hombre con la mano seca. Yo pregunto, ¿era trabajo para beneficio de ellos, hermano? O sea, ¿ellos estaban agarrando un beneficio económico, Jesús, por andar predicando? ¿Estaba buscando Jesús su beneficio de él, hermano? ¿O el beneficio de otros? ¿Estaba haciendo Jesús el trabajo de Dios en la tierra? ¿Sí o no? Entonces Jesús les dijo: ustedes están muy equivocados. Les dijo: el sábado no es cruzarse de manos. Dice: es dejar de trabajar para tu beneficio y trabajar para Dios. Y cuando hablamos de trabajar para Dios, entonces es obvio que hablamos de trabajar para los demás, hermano. Porque una manera que servimos a Dios es sirviendo a los demás. ¿Cierto o no? Porque Dios, hermano, el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra, en realidad no necesita nada de nosotros, hablando humanamente. Pero las demás personas sí necesitan de nosotros. ¿Cierto o no, hermano? Entonces, mire, Jesús andaba yendo a predicar el evangelio, hermano, porque las personas necesitaban escuchar el evangelio, hermanos. ¿Cierto o no? Porque esas almas necesitaban escuchar el mensaje de salvación que Jesús tenía. Entonces Jesús, hermano, el día sábado tomaba a sus discípulos y no se quedaba en la casa, hermano, en su casa no se quedaban tranquilos, hermano,
sin hacer nada, sino que en ese día, hermano, Jesús con los apóstoles, ellos iban y trabajaban para el reino de Dios. Iban y llevaban el evangelio, hermano. Iban y predicaban el mensaje de salvación, porque la gente necesitaba la salvación, hermano. Entonces, note esto, hermano. Ahora, hay otro ejemplo en Nehemías, se lo voy a leer. Mira lo que dice Nehemías, que aquí en Nehemías sí hay un cambio, sí hay una diferencia, porque nos dice de unas personas que trabajaban el día sábado, pero para ganar un beneficio personal. Mire, se lo voy a leer. Nehemías 13, hermano, verso 15, se los voy a leer. Mire, solo preste atención, hermano. Dice así: en aquellos días, escucha bien, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Escucha bien, vi a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, hermano. Mire, en el tiempo de Nehemías, en Judá, hermano, dice que estas personas trabajaban, hacían varias cosas y venían a Jerusalén para negociar, para vender esas cosas. Entonces dice que Nehemías, cuando Nehemías se entera de eso, los reprendió, los amonestó y les prohibió, hermano, que fueran a Jerusalén a hacer negocios, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando para tener un beneficio personal, para agarrar dinero, hermano. Entonces, note la diferencia entre lo que Jesús hacía con sus discípulos y, por ejemplo, el caso de Nehemías. ¿Sí nota la diferencia? Entonces, en ese sentido, sí, Dios decía: no, si vas a seguir trabajando los 7 días por avaricia, por agarrar algo para ti, Dios dijo: eso no estoy de acuerdo. Pero Jesús dijo: el 7º día voy a dejar de trabajar, o el hombre debe dejar de trabajar en lo personal, pero para trabajar para Dios, para llevar el evangelio a otros, para ir y sanar a los que estaban, hermano, enfermos. Entonces, note cómo Jesús lo que Jesús piensa, hermano, del día sábado es bien diferente a lo que muchos incluso hoy en día piensan. Le vuelvo a repetir, muchos piensan todavía aún que guardar el sábado es quedarte en tu casa, hermano. Yo he ido a predicar el evangelio a algunos que dicen que son cristianos y guardan el sábado, y para ellos guardar el sábado es quedarse en su casa y no hacer absolutamente nada, hermano. Pero pase la imagen que sigue, hermano, por favor. La vida de los primeros cristianos. Ahora, aquí surge el debate, surge el problema, que algunos dicen que el cristiano ahora debe de guardar el domingo, y otros dicen que debemos de guardar o seguir guardando el sábado, y otros dicen que el domingo. Algo que quiero decirles es que, de acuerdo a la Biblia, Jesús resucitó en un día domingo, hermano. ¿Sabía usted eso? Jesús resucitó en un día domingo. Y la iglesia, los primeros cristianos, se reunían, hermano, para adorar en el día domingo, celebrando ese evento glorioso de que Jesús había resucitado en ese día, hermano. Todos los primeros cristianos se reunían el domingo, el primer día de la semana. Mire, dice Hechos capítulo 20, verso 7, se los voy a leer. Hechos 27, se los leo. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se reunieron los discípulos a partir el pan? El primer día de la semana. Ahora, recuerde esto, hermano, el calendario judío es diferente al nuestro. Para nosotros, el lunes es el primer día de la semana, ¿verdad? Para los judíos, como el 7º día es el sábado, entonces para el judío, hermano, el primer día de la semana era el domingo. Es el domingo. Entonces Pablo aquí dice que los discípulos se reunían el día domingo para partir el pan, para hacer la Santa Cena, para adorar, para predicar, para aprender, hermano, del Señor. El otro ejemplo que leemos en 1 Corintios 16, se los voy a leer.
Primera de Corintios 16, verso 1 al 2. Cuando Pablo ordena que se junten una ofrenda, mire lo que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces note, Pablo dice, en ese día, el primer día de la semana, cada quien dé conforme fue prosperado. ¿Por qué lo menciona Pablo así? Porque Pablo sabía que los cristianos se reunían ya no el sábado como antes los judíos, sino que se reunían el día domingo, hermano. Entonces surge esta controversia que muchos dicen, no, el día del Señor ahora ya es el domingo. Otros dicen, no, sigue siendo el sábado. Ahora, yo no me atrevo a decir que ya Dios canceló el día sábado, hermano. Pero lo que sí podemos ver que los primeros cristianos se reunían en el día domingo para adorar, para buscar del Señor, hermano. Pasa la imagen que sigue, hermano. ¿Qué dicen las cartas del apóstol Pablo acerca del sábado? Entonces debemos de guardarlo. Espera Dios que ese día nos quedemos en la casa rascándonos el ombligo. Ya vimos que para Jesús el sábado era dejar de trabajar para el interés personal y trabajar para Dios, en beneficio de los demás. Romanos 14, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo en las cartas que él escribió? Romanos 14, 5. Se los leo, hermano. Dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, Pablo está diciendo, para algunos guardar el sábado es importante. Pablo dice, para otros cristianos todos los días ya son iguales, ya no mira como un día especial. Pablo dice que cada uno esté convencido en su mente de lo que cree. Es decir, hermano, Pablo está diciendo que ya no hay un mandamiento obligatorio de guardar el sábado. Pablo está diciendo que cada quien de una manera individual, por motivo de su conciencia o por razón de su conciencia, decida si guardarlo o no guardarlo, hermano. Pablo dice, pues para algunos todavía es especial ese día y lo guarda. Pablo dice, pues para otros no, para otros cristianos ya entienden que todos los días delante del Señor son iguales. Pero mire, sigamos leyendo, hermano, el verso 6. El que hace caso del día, o sea, el que guarda el sábado, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, o sea, el que no guarda el sábado, ¿para quién dice? Para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10, mire, esto está importante, el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermano. Pablo está diciendo, mira, el que lo guarda para el Señor. Y Pablo dice, pues está bien, si él así en su conciencia siente que el sábado lo debe de guardar, que lo guarde. Y Pablo dice, y el otro cristiano que no lo guarda, pues también para el Señor no lo guarda. Y también Pablo dice, y está bien, porque todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos para el Señor. El que come carnitas, come y da gracias al Señor. ¿Sí o no? Y el que no quiere comer carnitas, también da gloria a Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Pero Pablo dice, pero ¿por qué se están juzgando entre ustedes? Mire, yo hablo con adventistas que ellos dicen que ellos guardan el sábado. Yo digo que lo guarden, ¿verdad? Que lo guarden. Si ellos lo guardan para el Señor, si ellos quieren ese día dedicarlo solo para el Señor y no hacer ninguna obra, ningún trabajo y solo dedicarse a orar, a leer, a cantar, que lo guarden. Ahora, yo no tengo un problema, no sé si usted tiene problemas con los que guardan el sábado, yo no tengo ningún problema.
¿Sabe cuál es el problema? Que los que lo guardan nos condenan a quienes no lo guardamos. Y yo no sé si no han leído estas porciones, donde Pablo dice, ya no es una obligación. Ya depende de si tú lo quieres guardar para el Señor, hazlo, y quien no lo quiere guardar, pues también que no lo guarde. Colosenses 2, hermano, dele un poquito hacia adelante. Nos enseña una gran verdad, que yo quisiera que quienes guardan el sábado leyeran estas porciones y entendieran lo que la Biblia está diciendo, hermano. Colosenses 2, 16. ¿Está ahí conmigo? Amén. Pablo enseña nuevamente, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de ¿qué? De reposo. O días de reposo. Que nadie te juzgue en cuanto a lo que comes, en cuanto a días de fiesta, días de luna nueva, o días de reposo. Mire el verso 17. Todo lo cual es ¿qué cosa? Es sombra de lo que ha de venir, hermano. Todas estas cosas, hermano, que estaban en el Antiguo Testamento, dice Pablo, eran una sombra de una verdad o de una realidad espiritual, dice Pablo. El día de reposo que estaba ordenado para los judíos, dice Pablo, era sombra de algo espiritual que vendría en el futuro, hermano. Entonces por eso Pablo dice que nadie te juzgue por lo que comes o por días de reposo, porque esas cosas eran sombra. Ahora, escuche bien, Hebreos capítulo 4, no lo vamos a leer, usted léalo en su casa. Dijimos que desde el comienzo el día de reposo era para descansar, ¿cierto o no? Hebreos 4 dice que con la venida de Cristo y ahora quienes hemos creído a Él, Cristo le ha dado el verdadero reposo y descanso a nuestras almas, mis amados hermanos. Entonces note, el reposo era una sombra, hermano. El día de reposo en el tiempo antiguo era una sombra del verdadero descanso que Jesucristo le ofrecería al ser humano. Porque cuando uno viene a Cristo, hermano, uno haya reposo en su alma. El verdadero reposo que nada ni nadie nos lo podía dar. Entonces, en Hebreos 4 explica eso, que ahora el cristiano ha entrado al verdadero reposo porque Jesús nos ha ofrecido descanso para nuestra alma, hermano. Usted se recuerda cuando Jesús dijo, hermano, que a todos los cargados y trabajados vinieran a Él, y dice, y yo los voy a hacer descansar, hermano. Ese es el verdadero reposo, hermano, el que Jesucristo le ofrece ahora al ser humano. Ahora, ¿cuántos reposan en Cristo? Aleluya. ¿Cuántos sienten que ya su alma ha encontrado ese reposo, hermano? Amén. Ese lo ofrece Jesucristo. Por eso Pablo es que en Colosenses decía, el día de reposo era una sombra de algo que Dios iba a hacer cuando Jesucristo viniera a ofrecernos el verdadero reposo en nuestra alma. Hermano, ahora no, mire, antes de Jesús, las personas trabajaban bastante por querer agradar a Dios, por cumplir la ley de Dios, y no podían las personas, todas las personas terminaban agotadas y no tenían reposo ni en su ser, ni en su mente, ni en sus almas, hermano. Pero ahora cuando ya vino Cristo, hermano, que vivió y murió por nosotros, hermano, ahora, hermano, que hemos recibido esa salvación gratuita, ahora nosotros ya no tenemos que esforzarnos en trabajar para ganarnos esa salvación, hermano, sino que ahora permitimos nosotros que Dios obre a través de nosotros. Pero mire la diferencia. Una cosa es que usted obre con su propia fuerza para querer agradar a Dios, y otra cosa es que ya Dios obre a través de usted. Son dos cosas distintas, porque si Dios obra a través de usted, es la fuerza de Dios que está operando en usted. Es el poder de Dios a través de su vida. O sea, usted ya no está operando con sus propias fuerzas, hermano. Entonces, como le vuelvo a repetir, Pablo dice que eso solamente era una sombra, de aquello que habría de venir, hermano. Entonces, ¿debemos de guardar los cristianos el sábado, sí o no? ¿Era propósito de Dios que en el sábado las personas estuvieran sin hacer nada? No. Vemos que Jesús estuvo activo los días sábados, pero activo haciendo el trabajo de Dios, llevando a cabo las obras del Señor, hermano. Y ahora, los que hemos creído en Cristo,
le ha dado reposo a nuestra alma. Amén. Y ahora nosotros disfrutamos todos los días para el Señor, hermano. Y ahora, hermano, nosotros entendemos que ya no es necesario hacer diferencia entre un día y otro día, hermano. Sino que ahora el Señor le ha dado ese reposo a nuestra alma. Y ahora entendemos que en cualquiera de los 7 días de la semana podemos trabajar para Dios, hermano. Podemos trabajar para el beneficio de los demás. Ahora, si usted quisiera apartar un día en específico de la semana para ese día trabajar solo para la obra de Dios, lo puede hacer. Lo pudiera hacer. Y no lo debemos de condenar a los demás. Pero si no, como le quiero decir, lo que Jesús quiere es que entendamos que no todo es, hermano, lo material, lo de aquí, lo físico, sino que también hay que dedicar tiempo para trabajar para Dios y para buscar de Dios y alimentar también nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora, incluso yo creo que ahora estamos mejor, porque ahora no tenemos que esperar hasta el sábado, ¿cierto o no? Ahora el lunes usted puede buscar de Dios, ¿sí o no? El martes, miércoles o los 7 días de la semana. Que así tendría que ser, hermano, ¿cierto o no? Ok, entonces vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Como le vuelvo a repetir, hay algunos temas que se necesitaría escribirse un libro completo para tocar todos los versículos referentes a cierto tema, pero vamos a dejarle hoy hasta aquí, hermano, para este día de reposo, hermano. Recuérdese, esto era una sombra de lo que habría de venir. Ahora Jesús nos ofrece el verdadero reposo para nuestras almas. Amén.